Presidente, buenos días. Soy Humberto Padgett de Fórmula para el programa Ciro Gómez Leiva por la mañana. Mañana será Día de la Libertad de Prensa y a propósito de las agresiones que existen contra los periodistas, después de la violencia lo que las define es la impunidad. Es un trato preferencial que la justicia le da no solo a quienes actúan físicamente contra estos, sino a los beneficiarios políticos de quienes asesinan, amenazan, silencian periodistas. Quienes estamos en uno u otro caso vemos con preocupación esta situación. El compañero Carlos Domínguez acaba de decir que una beneficiaria de esta impunidad es una candidata de su partido, de Morena. ¿Cómo garantizar el fin de la impunidad en contra de los periodistas asesinados, amenazados, si no existe fin a los beneficios políticos de quienes se benefician de esa violencia contra la prensa, señor presidente? Ante la insidia de la pregunta, hay que señalar varios elementos. El asesinato se dio en enero de 2018, durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto del PRI. El entonces y actual gobernador de Tamaulipas era Francisco García Cabeza de Vaca del PAN. El entonces presidente municipal de Nuevo Laredo era Óscar Enrique Rivas Collar, también del PAN. Carlos Canturrosas, ex alcalde de Nuevo Laredo, habría sido denunciado por el periodista por casos de corrupción. Sin habérsele comprobado dichas acusaciones, también era entonces del PAN. En plena disputa por la candidatura panista, Carlos Canturrosas renuncia al PAN y se postula por Morena por ser considerado perseguido político. El hijo del periodista, en un mitin político de AMLO, ya le había reprochado la candidatura morenista a quien consideró sin pruebas que era el asesino de su padre. Para entonces fueron detenidos 6 periodistas como responsables, entre ellos uno sobrino del exalcalde Canturrosas. A pesar de no contar con las pruebas suficientes, AMLO le pide a Morena bajarlo de la candidatura. Para tanto, las investigaciones siempre han sido conducidas por la Fiscalía Panista de Tamaulipas y desde entonces no se ha ejercido ninguna acción penal en contra de Canturrosas. Luego entonces, ni la Fiscalía Panista ni la Procuraduría Priista han determinado algún grado de responsabilidad en el homicidio. En abril de 2019, Morena otorga la candidatura a hermana de Canturrosas, una persona sin acusaciones ni antecedentes de corrupción. Entonces habríamos que pensar, al calor de las campañas, esta candidatura ha sido bajo la polémica de que se debe a alguien pagar por presuntos delitos aún no comprobados realizados por algún familiar. O sea, no debe respetarse la presunción de inocencia. ¿Qué tiene que ver el tema con el presidente de México, por ejemplo? ¿Por qué el reportero de Ciro Gómez Leiva endosa al presidente de Morena y no al gobierno estatal panista la no acción penal contra Canturrosas? O sea, son preguntas que yo creo que son importantes y que tendríamos que ahora sí que encontrar la respuesta, ya que era obvio que Ciro Gómez Leiva pretendía enlodar al presidente. Sin embargo, recibirían una épica respuesta, dejando así callado al reportero. Bueno, tú editorializaste porque ya estás dando como hecho de que nosotros estamos protegiendo a un presunto delincuente y eso no es cierto. O sea, nosotros no protegemos a nadie. Sí, venimos luchando desde hace muchos años, pero no para que haya corrupción y para que haya impunidad. No somos iguales. En el caso de Carlos Domínguez, él fue asesinado luego de demostrar, de documentar hechos de corrupción cercanos a los 1,000 millones de pesos que presumiblemente se cometieron durante la administración de Canturrosas. Su hermana, la que es candidata a una diputación plurinominal, no tiene más carrera política que la que ha hecho bajo la carrera de su propio hermano. Hace 6 meses era panista. Y se lo pregunto sin ánimo de insultarlo, sino convencido de que hay un verdadero problema
de violencia en contra de los periodistas. Sí, hay un problema de violencia contra los periodistas que no se debe de permitir. Se le tiene que dar protección a los periodistas y tiene que terminarse la impunidad. Pero este hecho sí, se cometió en el gobierno pasado, lamentablemente, ¿sí? Primero. Segundo, tú mismo estás planteando, dice, viene de su movimiento, pero hace 6 meses era del PAN. O sea, es un asunto partidista. Entonces, nosotros nos vamos a hacer cargo de que no haya impunidad, sea quien sea. Yo tomé posición como presidente y dije que solo me hacía responsable de Jesús Ernesto, de mi hijo pequeño, porque es menor de edad, pero no me hago responsable de ningún miembro de mi familia. Soy también en esto juarista. Cuando un yerno de Juárez maltrató a un juez y el juez se quejó con Juárez, la respuesta fue: ¿y qué espera para hacer justicia? Yo no voy a proteger a nadie, sea quien sea. Yo estoy aquí porque el pueblo me dio su apoyo para llevar a cabo una transformación, un cambio verdadero. No estoy aquí por la parafernalia del poder, por ser presidente, por el cargo. Estoy aquí porque tengo la encomienda de transformar al país. Entonces, no tengo partido, no tengo sindicato, no tengo medio de comunicación preferido, mucho menos grupo de interés creado. O sea, no somos iguales. Entonces, en el caso del compañero, tiene todo su derecho, es su papá, lo entiendo perfectamente. Me están informando ahora, lo va a recibir el fiscal general. Te va a recibir el fiscal general. ¿Sí? Pero no mezclemos las cosas. No es un asunto electoral. Hay elecciones en Tamaulipas ahora. Entonces, esto enrarece siempre el ambiente. Es un poco lo que sucede, con todo respeto, en Estados Unidos. Como viene la reelección, salen las pasiones en todos lados. Acaban de pasar las elecciones en España, siempre. Entonces, pero vamos a que haya justicia, que si hay pruebas, ¿sí? No hacer juicios sumarios en los medios, si no existen elementos, si no existen pruebas. Hay que esperar. Entonces, nosotros vamos a atender esto. Ya lo estamos haciendo, es lo que puedo comentar, y garantizar la libertad de ustedes. Muchas gracias, señor presidente.